Desde el exterior, el 1117 de la avenida Morningside parecía una casa estadounidense estándar. Blanca y de 2 pisos, era un lugar acogedor para que Billy Isom, Freda Bostic y Jesse Haney lo llamaran suyo. Pero cuando todos fueron encontrados muertos dentro una mañana de invierno, el sentimiento de hogar cambió. Mientras la policía intentaba descubrir los secretos que guardaba dentro de sus muros, la estructura parecía intimidante y amenazadora, incapaz de arrojar luz sobre uno de los crímenes más espantosos de Iowa. En el episodio de hoy, exploraremos este trágico misterio. En la mañana del 3 de diciembre de 1974, Harriet Isom condujo a través de la ciudad de Sioux City, Iowa, hasta la casa de su hijo en la avenida Morningside, número 1117. Ernest Billy Isom Jr., de 27 años, no había sido visto en 2 días, y tampoco su compañero de casa, Jesse Haney, de 26 años, o la novia embarazada de Billy, Freda Bostic, de 24 años. Los 2 hombres trabajaban con el padre de Billy en la estación Port Neal, pero él se había preocupado cada vez más por su ausencia y llamó a Harriet desde el trabajo pidiéndole que pasara por la casa. Acompañada por uno de sus vecinos, Harriet hizo el viaje a la avenida Morningside. En la casa de 2 pisos, ella entró para encontrarla tranquila y desprovista de vida. Al entrar en el comedor, descubrió a Freda tumbada boca abajo en el suelo con los brazos metidos debajo de su cuerpo. Estaba descalza, llevaba una bata con estampado floral y había sido disparada una vez en la espalda. Al observar la sala, Harriet halló otro cadáver. Jesse estaba vestido, todavía llevaba su chaqueta de invierno, apoyado contra la puerta del pasillo. Le habían disparado una vez en la espalda y una vez detrás de la oreja izquierda. Pero lo peor estaba por venir para Harriet. Billy yacía desnudo, boca abajo en el suelo, medio sobre el colchón que había usado como cama. Le habían disparado 2 veces en la espalda y 3 veces en la cabeza. Al descubrir los cuerpos, Harriet y su vecino huyeron de la casa y se apresuraron a una cabina telefónica cercana para contactar a las autoridades. El oficial de policía Norman Cronick, que estaba fuera de servicio, fue el primero en llegar, ya que era el miembro más cercano de la fuerza policial a la residencia de Morningside Avenue. Pronto, los detectives comenzaron a especular sobre lo que pudo haberle sucedido al joven trío. El ex jefe de policía de Sioux City, Joe Frisbee, quien pasó tiempo trabajando como el investigador principal en el caso, declaró: "Cuando tienes una situación como esta, algo en una casa en medio de la noche, eso reduce enormemente el campo. Las personas en las que nos estábamos enfocando eran personas que ellos conocían. No hay duda en mi mente, ellos conocían al perpetrador". En la escena del crimen, los investigadores no encontraron signos de entrada forzada. Después de rastrear el área, no encontraron nada que faltara, y la casa no había sido saqueada, lo que indica que esto no fue un robo que salió mal. El salpicado de sangre sugería que los asesinatos se habían llevado a cabo a corta distancia. Las autopsias confirmaron gran parte de lo que la policía ya había recopilado de la escena. Se creía que el momento de la muerte del trío había sido dentro de las 24 horas posteriores al descubrimiento de los cuerpos, y los disparos probablemente se realizaron mientras el grupo intentaba huir del pistolero. Los 2 perros de las víctimas también fueron hallados en la casa, uno encerrado en un baño. Afortunadamente, estaban ilesos, pero no tenían pistas que pudieran explicar lo que había sucedido en la casa el día anterior. Se estableció que todas las víctimas habían sido disparadas con un arma semiautomática de calibre 380, pero al ir de puerta en puerta, la policía pronto descubrió que nadie había visto ni oído nada sospechoso. Horas después de que los asesinatos se conocieran públicamente, 2 hombres aparecieron con el vehículo de Billy, un Datsun verde de 1974 que había desaparecido del camino de entrada. Los hombres afirmaron ser amigos del grupo y declararon que habían tomado prestado el auto días antes, pero no sabían nada del crimen que se había cometido dentro de la casa. Las autoridades creyeron su historia y los liberaron sin cargos. Los rumores en el pueblo continuaron circulando sobre qué exactamente le había sucedido al trío. Algunos especularon que Jesse trajo a casa al culpable después de una noche de fiesta, otros que se ordenó un golpe por parte de narcotraficantes de Colorado o Montana. Incluso se sugirió que los 2 hombres habían creado sentimientos antisindicales en el puerto, y sus compañeros de trabajo se habían disgustado como resultado. Mientras tanto, los investigadores descubrieron que Jesse, Billy y Freda solo habían vivido en Sioux City durante un solo mes, y que sus direcciones permanentes provenían de 3 estados diferentes. Jesse nació en Billings, Montana, en 1948, y pasó gran parte de su vida en Red Lodge,
a 800 millas de Sioux City. Desde joven, soñaba con convertirse en ingeniero, pero su vida se descarriló después de una mala ruptura, lo que resultó en que abandonara la escuela y sirviera brevemente en el ejército. Después de su regreso, compró una casa en Billings, que supuestamente debía ser una casa segura para sus amigos, varios de los cuales estaban involucrados en el tráfico de drogas, pero eventualmente se convirtió en un escondite para adictos y traficantes, para gran insatisfacción de Jesse. Finalmente dejó Montana y comenzó a trabajar donde pudiera encontrarlo, terminando finalmente en Colorado, donde se hizo amigo de Ernest Isom Jr. y conoció a una mujer llamada Susan, quien más tarde se convirtió en su novia. Por su parte, Billy nació en Hammond, Indiana en 1947. Fue el único hijo de Harriet y Ernest Sr., y pasó gran parte de su vida temprana moviéndose con sus padres, algo que su padre tenía que hacer por trabajo. Sirvió brevemente en el ejército, pero fue herido 2 veces durante sus giras. Cuando regresó de Vietnam, comenzó a tomar trabajos extraños y finalmente conoció a Freter y Jesse. Se sabe poco sobre la vida de Freter, pero nació en 1950 en Greensboro, Carolina del Norte, y era apasionada del arte. Los investigadores notaron que Billy, Jesse y Freter se mantuvieron al margen durante unas 6 semanas antes de su aparición en Sioux City. Teorizaron que el trío había estado escondido antes de decidir mudarse a la ciudad, con la esperanza de mezclarse y pasar desapercibidos. Dado que eran muy nuevos en la zona, las autoridades tuvieron problemas para hallar amigos reales del trío. Nadie parecía conocerlos realmente. La única persona con una conexión real con ellos era la novia de Jesse, Susan, quien se había mudado de regreso a Colorado una semana antes de los asesinatos. Algunos oficiales que trabajaron en el caso sospechaban que ella sabía más de lo que revelaba, aunque nunca fue considerada sospechosa. El oficial Russell White Jr., quien pasó tiempo trabajando en el caso, declaró más tarde: encontraron a la mujer y ella no sabía nada. Nunca lo creí y sigo sin creerlo hoy. Con pocas pistas, los detectives decidieron intentar reconstruir los últimos movimientos del trío para ver si arrojaba luz sobre su caso. Se determinó que Jesse y Billy estuvieron ausentes del trabajo por 2 días, pero habían muerto hace aproximadamente un día cuando se hallaron sus cuerpos. No estaba claro por qué faltaron al trabajo el día previo al tiroteo. Según informes, la policía fue notificada de que podrían haber renunciado a su empleo por problemas antisindicales en el trabajo. El capitán de policía Frank O'Keefe señaló que había habido algún tipo de huelga en la que los 2 hombres habían participado, lo que posiblemente era la razón por la que no se presentaron a trabajar antes de sus muertes. Sin embargo, no está claro si esta es la verdadera razón, ya que incluso Ernest Sr. parecía desconocer si ambos estaban enfermos, en huelga o ausentes por otro motivo. El 28 de noviembre, el trío cenó con los padres de Billy. 2 días después, el sábado 30 de noviembre, fueron a un pub llamado The Jet, donde se encontraron con amigos y se divirtieron. Esa noche, invitaron a sus amigos a su casa para seguir festejando. Esa noche, todo pareció ir bien, excepto que la casa quedó aparentemente desordenada. Freter y Billy habían planeado ver a Harriet y Ernest Sr. nuevamente al día siguiente, el 1 de diciembre, pero nunca se presentaron. Más tarde esa misma noche, un amigo del grupo pasó por la casa y tocó la puerta, pero no recibió respuesta. El amigo se encogió de hombros y se fue, suponiendo que los demás estaban ausentes u ocupados. Luego, el 2 de diciembre, el propietario del grupo pasó a cobrar su alquiler del mes. Sin embargo, notó que no había huellas de pies ni huellas de neumáticos en la nieve, y asumió que el grupo había salido de la ciudad para el Día de Acción de Gracias y aún no había regresado. Sin tocar la puerta ni investigar más, decidió abandonar la propiedad y esperar unos días más antes de intentarlo de nuevo. Extrañamente, los investigadores pronto descubrieron que Harriet no había sido la primera en pisar la casa desde que ocurrieron los asesinatos. En la mañana del 3 de diciembre, antes de que ella apareciera en busca de su hijo, un lector de medidores de Instituto de Previsión Social tocó a la puerta de la casa. No hubo respuesta, así que entró por la puerta trasera y se dirigió directamente al sótano. Le dijo a la policía que de camino notó a una mujer acostada de lado cerca de la chimenea. Explicó que no miró más allá para no entrometerse. En cambio, bajó las escaleras, leyó los medidores y se fue. El 4 de diciembre, el día después de que se descubrieron los cuerpos, la policía anunció que habían llevado a una pareja para interrogarlos en relación con el caso. Una mitad de la pareja era un compañero de trabajo de Jesse y Billy y había renunciado a su trabajo el 2 de diciembre, el mismo día que el trío fue disparado.
Según los investigadores, el hombre y su pareja habían abandonado el área de Sioux City con poco o ningún aviso en las primeras horas de la mañana, aproximadamente 10 horas antes de que se encontraran los cuerpos. El momento en que abandonaron la ciudad fue altamente sospechoso para los investigadores y parecía más siniestro que una simple coincidencia. La pareja fue detenida el 4 de diciembre, justo fuera de Carlsbad, Nuevo México. Los investigadores solicitaron a las autoridades locales detener a la pareja buscada para interrogarlos sobre los asesinatos. El capitán de policía Frank O'Keefe afirmó que no eran sospechosos, pero eran amigos de las víctimas, y la policía sentía que deberían ser interrogados sobre su extraño comportamiento. 50 a pareja fue identificada como Van 50 de 25 años, Chadwick y Diana Lindley de 18 años, y fueron interrogados durante gran parte del 5 de diciembre. Finalmente se les aplicaron pruebas de polígrafo, las cuales pasaron. Como resultado, fueron liberados sin cargos. Nunca se hizo una conexión concreta entre Lindley y Chadwick y los asesinatos de Freter, Jesse y Billy. Después de su liberación, ya no se les consideraba personas de interés. Pocas semanas después de los asesinatos, las pistas parecían agotarse. La policía realizó cientos de entrevistas en todo el país, pero aún así, el caso se estaba deteniendo lentamente, con un fiscal del condado declarando: "Todavía esperamos que aparezca algo nuevo". Las fuerzas del orden no tenían motivos conocidos, no tenían testigos y no tenían sospechosos. Aunque tenían una abundancia de pruebas, incluyendo ropa ensangrentada, balas, pedazos de alfombra y fotografías de la escena del crimen, no parecía obtenerse mucho de estos elementos. En abril de 1975, se citó a una persona para testificar ante un gran jurado sobre eventos relacionados con las muertes. Sin embargo, se desconoce qué surgió de este testimonio, ya que nunca se hizo público nada al respecto. Ese mismo mes, la propiedad en 1117 Avenida Morningside fue derribada para dar paso a un estacionamiento. Las autoridades teorizaron desde el principio que los asesinatos estaban relacionados con drogas. Joe Frisby declaró que ambos hombres fueron disparados muy al estilo de una ejecución. Ray Haney, el hermano de Jesse, recordaría más tarde que cuando vio a su hermano por última vez, parecía agotado y nervioso, declarando: "Él dijo que estaban tras él". Según informes, el 23 de noviembre, poco antes de su muerte, Jesse le contó a un amigo sobre un trato de drogas que estaba preparando. Planeaba estafar al traficante, pero nunca reveló más detalles sobre el plan. Todo lo que parecía saber alguien era que ganaría mucho dinero si lograba llevarlo a cabo. Ray agregó: "Intentó decirme qué estaba pasando, pero no me dijo suficiente". En 1992, Ray le dijo al Sioux City Journal: "No hay ninguna duda al respecto. Fue un éxito". Muchos miembros de la familia de Jesse creían que se había involucrado profundamente en el mundo de los narcóticos ilegales y se había enredado con personajes desagradables que no apreciaban que se jugara con ellos. El oficial Russell White Jr. señaló que poco antes de sus muertes, el grupo había estado de fiesta con individuos que estaban involucrados en el tráfico de drogas, añadiendo: "Se encontraron marihuana y rastros de drogas más duras en la casa". También señaló: "No fue un crimen de pasión y el robo no fue un motivo. La única motivación que creíamos para el asesinato real era que alguien quería que estuvieran muertos". Durante el curso de la investigación, muchos detectives notaron la forma fría, tranquila y metódica en la que se llevaron a cabo los asesinatos, lo que llevó a la idea de que el perpetrador fue contratado para hacer el trabajo. Se especula que Freter fue asesinada porque era testigo, ya que recibió un disparo en el torso, no en la cabeza, y solo le dispararon una vez. Sin embargo, la capitana Lisa Clays tiene una teoría distinta. Freter interrumpió una conversación entre Jesse, Billy y el asesino, asustándolo y provocando que disparara su arma. Le dijo al Sioux City Journal: "Ella entra por la puerta y eso fue el detonante". Ella los asustó, y creo que este tipo disparó 2 veces. El primero falló, el segundo acertó. De ser cierto, a Freter le habrían disparado de frente y no por la espalda. El capitán Clays agregó que esto podría brindar una perspectiva totalmente distinta de cómo ocurrió, lo que llevaría a considerar un conjunto de personajes completamente diferente. Joe Frisby también señaló que el grupo parecía estar esperando algún tipo de reacción, ya que se sabía que salían de la casa armados, incluso llevando pistolas de alto calibre en sus loncheras. Se descubrió el revólver de calibre .357 de Jesse en una lonchera dentro de su Chevrolet azul de 1968, que todavía estaba estacionado en la entrada. Pero no solo el tráfico de drogas podría haber causado problemas al grupo durante su vida. Se informó que Freter estaba involucrado en algunas estafas con tarjetas de crédito. Cito: "Y otros usaban tarjetas de crédito falsas para comprar y vender plástico".
Los investigadores también se enteraron de una supuesta denuncia anónima realizada a una estación de televisión de Sioux City. El llamante afirmó que Jesse había testificado en un tribunal federal en Denver contra un importante narcotraficante a principios de 1974. Billy y Fretter habían sido arrestados antes por posesión de drogas. Billy había sido acusado de posesión de marihuana en Kansas y pasó un breve periodo de tiempo en prisión, al igual que Fretter. Después de que los investigadores regresaron de Nuevo México, donde habían estado interrogando a Chadwick y Lindley, recibieron una llamada telefónica de alguien que había visto un informe de noticias sobre los asesinatos en la televisión esa noche y dijo que tenía información sobre el crimen. Según Joe Frisby, había individuos en el este de Iowa que habían presenciado la caída de una de las víctimas con una persona a la que pretendían entrevistar. Señaló que había cierta hostilidad entre ellos y otro grupo de personas. El resultado de esta pista es desconocido, pero evidentemente, lo que sea que la policía descubrió no fue suficiente para cerrar el caso. Aunque las fuerzas del orden continuaron investigando durante varios años después de las muertes de Jesse, Billy y Freda Bostick, nunca llegó un cierre para sus familias. La investigación aún se considera abierta actualmente. Algunos de los oficiales que trabajaron en el caso original en 1974 creen que algún día se resolverá, aunque un artículo del Sioux City Journal señala que Joe Frisby ha perdido en gran medida la esperanza. Afortunadamente, las pruebas recogidas de este caso se han conservado y todavía están disponibles para futuros investigadores. Desafortunadamente, el padre de Billy murió en 1987 y su madre falleció más recientemente en 2015. Al igual que la madre de Freda, los padres de Jesse también han muerto. Nunca vieron justicia para sus hijos. El capitán Clays dijo sobre el caso: "A los vivos les debemos respeto, a los muertos les debemos la verdad. Siempre hay esperanza de justicia en esto, o cualquier caso sin resolver". Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus teorías y especulaciones. Dale like y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.